Ser agradecido es cuestión de buena educación. O como dice un dicho, ser hijo de buena madre. Y de buena madre, ¿por qué? Porque la mamá es educada y enseña al hijo a ser educado. La palabra de Dios en este día nos habla de la gratitud y de reconocer la obra de Dios en uno. Y nos habla de dos milagros. Primero, en la primera lectura, nos habla de Naamán, un general sirio que se estaba muriendo de lepra. Y en el Evangelio nos habla de 10 leprosos que fuera del pueblo, porque no podían entrar, gritan y claman a Jesús: Maestro, ten piedad de nosotros. El general sirio va con el profeta Eliseo, era extranjero, y el profeta Eliseo simplemente le dice que se bañe 7 veces en el río Jordán. Y aquel reclama: si en mi país hay ríos más grandes que este. Orgulloso. Y no creyó. Pero a regañadientes hace caso a sus servidores, que nada le costaba, y hace lo que el profeta le dice. Se baña 7 veces en el río Jordán y aquel general queda limpio. La lepra es una enfermedad que uno se va muriendo en vida, se va deshaciendo y se va deformando todo, y es una muerte lenta. Aquel hombre, al verse sanado, reconoce la obra del Dios de Israel, porque él era extranjero y era pagano. Y reconoce que no hay más Dios que él, y le pide al profeta, le quiere dar regalos, pero el profeta no acepta. Y le pide llevar unos costales de tierra para acordarse allá en su lugar de que Dios lo había sanado. Reconoce, agradece y glorifica a Dios. Los 10 leprosos. El leproso tenía una muerte social porque era expulsado de la comunidad y normalmente vivían en cuevas y no podían acercarse a lugares habitados. La gente tenía miedo del contagio. Y fuera de ese pueblo, claman al Señor. Y el Señor simplemente los manda al templo para que vayan con el sacerdote del templo, para que el sacerdote verifique si tienen lepra o no, eran leprosos. Pero en el camino se curan. Ni siquiera llegaron al templo. Uno de ellos regresa donde Jesús, los otros se fueron al templo. Regresa donde Jesús para glorificar a Dios y contar las maravillas que el Señor había obrado en él.
y naturalmente para dar gracias. Pero lo más importante es reconocer la obra de Dios, glorificar a Dios y dar testimonio. El leproso, dije, tenía una muerte social. No solamente se iba a morir con una muerte lenta por la enfermedad, sino que también socialmente estaba muerto, porque había sido expulsado de la comunidad. Y Dios misericordioso, que está con los pobres en cualquier necesidad, sana a aquellos leprosos. Naamán, el general sirio, reconoció. De los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron reconociendo, agradeciendo y alabando a Dios? ¿Cuántos regresaron? 1. Y fueron curados los 10. Y miren, Naamán, el general sirio, era extranjero. El otro era un samaritano, que también lo consideraban impuro y extranjero. ¿Y qué nos enseña esto? Que Dios en su amor no tiene fronteras. Nosotros en nuestro amor, que le llamamos amor y no es amor, porque desde el momento en que ponemos fronteras, ya no hay amor. Y Dios actúa sin fronteras. Y es interesante ver una cosa. Los 9 leprosos que se fueron al templo fueron sanados de su enfermedad. Pero el leproso que regresó no solamente fue sanado, sino salvado y transformado, porque reconoció y habló las maravillas de Dios. Preguntemos: lepra en el cuerpo nosotros no tenemos, pero tenemos otra serie de lepras, y cada uno de nosotros sabe cuáles son sus lepras en el pecado que mantiene y que no nos convertimos. Cada uno de nosotros, reconociendo también nuestras propias lepras, nos damos cuenta de todas las lepras que hay a nivel social, en el mundo, en el país y en nuestra comunidad. Desigualdades, injusticias, corrupciones, odios y tantas cosas. Lo importante es que si queremos ser sanados, transformados y salvados, tenemos que convertirnos para que el Señor sane, nos salve y nos transforme en nuestras propias lepras. El Papa León XIV acaba de escribir su primera encíclica, que se llama Dilexi Te, en latín, el título, pero que significa te he amado en español. Y esta primera encíclica fue escrita para hacernos conciencia del amor a los pobres, que todos estamos llamados a tener y a ser solidarios, a ayudar.
La intención del Papa es que nosotros veamos la conexión entre el amor a Cristo y el acercamiento a los pobres para ayudarlos. Nos hace ver las desigualdades que hay en el mundo y estas desigualdades que avanzan. Y en estas desigualdades se culpabiliza a los pobres de ser pobres. El pobre es pobre porque no trabaja, porque es un haragán. Y se ve lo que el Papa llama la meritocracia, que quiere decir que aquella persona que tiene éxito lo es por sus méritos. Y el que es pobre no tiene ningún mérito y por eso está pobre, sin ver las realidades de las injusticias que hay en el mundo que quitan oportunidades a la gente. Y Cristo es el Dios y el Mesías de los pobres. Y es para los pobres y aquellos que se hacen pobres en su corazón. Y por eso nos compromete a todos si somos cristianos. No se puede pues considerar a los pobres como un problema social. El Papa tiene una frase muy hermosa. Dice que es cuestión familiar, porque los pobres son de los nuestros. Por otro lado, el Papa aplaude los esfuerzos, vengan de donde vengan, para erradicar y quitar el hambre, las desigualdades, la discriminación a migrantes, la discriminación a las mujeres y al racismo. Y examinémonos si nosotros no somos racistas, que a la gente de corte les llamamos quichitos, palabra desgraciada que debe desaparecer de nuestra boca. Que esta es una expresión también racista. Por eso el Papa nos invita a formar parte de una iglesia que se considera no enemiga de nadie, sino que ama a todos los hombres y a todas las mujeres. Y esta es la iglesia que el mundo necesita. La iglesia de Cristo, la iglesia de la caridad, la iglesia del compromiso personal en el amor para una atención preferencial a los pobres, que no es excluyente, que no margina a nadie, pero que ama sobre todo a los más pobres.